Hola, mi nombre es Leonive Ballesteros, soy estudiante de Medicina de la Universidad del Zulia. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo y educativo, en donde en esta oportunidad hablaremos un poco sobre uno de los problemas visuales más importantes a nivel mundial, como lo es las cataratas. Cuando nos referimos a un problema es porque en toda o casi la mayoría de la población va a padecer en algún momento de ella. Sin embargo, no son un motivo de alarma. Tampoco se trata de una enfermedad, sino más bien de un envejecimiento ocular. Y como tal, todos podemos llegar a padecerlas en algún momento. Ahora bien, antes de empezar a abarcar el tema, comenzaremos a hablar y recordar primero un poco sobre la anatomía. Entonces nos encontramos acá en una imagen del globo ocular con sus estructuras, pero en sí nos vamos a enfocar en el cristalino, que es una estructura transparente que actúa de modo de lente biconvexo y cuya principal función es permitir enfocar correctamente los objetos situados a distintas distancias, bien sea cerca o lejos. Entonces el cristalino en su normalidad es lenticular, flexible, avascular, o sea, no está irrigado y situado inmediatamente o va a estar situado inmediatamente por detrás del iris y delante del cuerpo vítreo. Va a depender en su totalidad del humor acuoso y del vitrio para su nutrición. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, la compactación de fibras y el endurecimiento, también la exposición prolongada a las radiaciones solares, van a generar la aparición de un pigmento amarillento en el núcleo. Cuando se acentúa este pigmento, se manifiesta como una opacidad patológica conocida como catarata senil. Un importante problema de salud pública relacionado con la edad. No es un tumor, no es una formación de piel o tejidos nuevos, sino que el lente a la misma vez se nubla. Tampoco puede llamársele o se le puede llamar una enfermedad, sino más bien un envejecimiento ocular, como venimos hablando anteriormente. Entonces, a medida que envejecemos, las proteínas en el cristalino comienzan a descomponerse y este se torna opaco, lo que el ojo va o puede aparecer o se puede tornar el cristalino, el ojo, borroso. Ahora bien, en cuanto a la definición, podemos definirla simplemente como cualquier opacidad en el cristalino. Esta opacidad puede ser parcial o total, que tiene como consecuencia la disminución de la capacidad visual del paciente, debido al descenso del número de los rayos de luz que inciden sobre la córnea. Entonces, en cuanto a su epidemiología, la catarata es la causa más importante de ceguera a nivel mundial. 17 millones de personas son ciegas por esta causa. Entre un 12 y un 50% de las personas son sobre los 65 años de edad. La más común es la catarata senil. También va a haber un aumento en la incidencia con un 70% para los mayores de 75 años. Entonces, la catarata se presenta con mayor frecuencia en aquellas áreas de exposición a la luz más intensa y prolongada, y por lo tanto también se puede asociar a la radiación ultravioleta. También se dice que se asocia a la radiación por ionizantes como los rayos X, beta, gamma y neutrones. Muy frecuentemente en las mujeres más que en los hombres se ven afectadas, según estudios, por los cambios hormonales que presentan las mujeres. Por eso están relacionados este trastorno. En cuanto a su etiología, la catarata senil se ha postulado por alteraciones de las proteínas cristalinianas o cristalinas, debido a la acción de la luz ultravioleta que producirá alteraciones oxidativas. Algunas veces aparecen en individuos jóvenes como resultado de enfermedades o algunos traumatismos. Puede también aparecer en el nacimiento como cataratas congénitas por rubiola, y entre los factores de riesgo a muy en general
se encuentran los cambios químicos, físicos y los metabólicos. Entonces, dentro de los factores de riesgo, existen otros factores aparte de la edad que pueden anticipar la aparición de las cataratas. Puede ser un golpe, una punción, un corte, el calor intenso o alguna quemadura causada por un agente químico son factores que pueden lesionar el cristalino, dando lugar a una catarata traumática, que es un tipo de catarata que la vamos a ver más adelante. Entonces puede haber una relación directa entre la exposición a la luz intensa y el desarrollo de catarata. La diabetes puede ser un riesgo, un factor de riesgo, inflamaciones en el ojo, lesiones en el ojo, antecedentes familiares con catarata, exposición a la radiación, el tabaquismo, cirugía por otro problema ocular o demasiada exposición a la luz ultravioleta, por ejemplo la luz solar. En muchos casos, la causa de la catarata se desconoce. Entonces, ahora bien, nos vamos a encontrar con una clasificación de las cataratas, que la principal y la más común, que es la catarata senil, pero existen cataratas congénitas que se encuentran ligadas a genes autosómicos dominantes. Quiere decir que solo es preciso un solo gen de los padres, o uno de los padres transmita el gen para que éste se manifieste. También existe la catarata metabólica, puede ser por diabetes, por galactosemia, la catarata dermatológica por dermatitis atópicas, displasias ectodérmicas, cataratas por enfermedades óseas, como la distosis craneofacial, que uno de los principales signos es la proptosis ocular. Existe la catarata complicada, como la uveitis o desprendimiento de la retina o algún tumor. Catarata tóxica, como algunos medicamentos, como los corticosteroides o los corticoides, hierro, el cobre y el mercurio. Y las cataratas traumáticas. Ok. Entre los síntomas y signos, la catarata puede cursar con un cuadro clínico con diferentes síntomas y signos en su mayoría. Entonces, podemos tener problemas visuales que pueden incluir los siguientes síntomas. Puede haber disminución de la agudeza visual, deslumbramiento o halo, miopías, diplopías oculares, sensibilidad al resplandor. Puede estar la visión nublada, borrosa, difusa o velada. Y dificultad para ver en la noche con luz tenue. Pérdida en la intensidad de los colores, problemas para ver contornos contra un fondo o la diferencia entre sombras de colores. Las cataratas generalmente llevan a una disminución en la visión, incluso con la luz del día. La mayoría de las personas que padecen de cataratas tienen cambios similares en ambos ojos, aunque uno puede estar peor que el otro. Muchas de estas personas con esta afección presentan únicamente cambios visuales leves. Entre los signos que se presentan puede la visión estar alterada o disminuida, puede haber pérdida de reflejos rojos, leucocoria, ojo blanco no doloroso y signos microscópicos como miosis, sinequias posteriores y atrofia sectorial del iris. En cuanto a su diagnóstico, es fundamental siempre una buena historia clínica que se base en un correcto examen físico, donde comienza con la toma de la agudeza visual, la cual puede estar disminuida en distintos grados. Si el paciente solo ve luz, este debe proyectar bien la proveniencia del estímulo luminoso. Se debe de evaluar la agudeza visual con corrección de cualquier vicio de refracción. Las pupilas reaccionan de modo normal tanto al estímulo fotomotor como consensual. El examen biomicroscópico permitirá determinar la localización y la intensidad de la opacificación. Es importante determinar el estado retinial
y descartar cualquier patología de la misma mediante la oftalmoscopia, tanto directa como binocular indirecta. Si los medios nos permiten ver el fondo del ojo, se debe recurrir a la ecografía ocular para determinar el estado retiniano, si la retina se encuentra aplicada o si existe un tumor. En casos muy seleccionados, por lo menos niños muy pequeños, se puede recurrir a electroretinograma o a potenciales visuales evocados para determinar si el niño ve o no. Rara vez se necesitan otras pruebas diagnósticas, excepto para descartar otras posibilidades de causa de visión deficiente. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, el tratamiento médico, no hay ningún tratamiento médico que se ha demostrado ser eficaz en retardar o prevenir o revertir la catarata. Esto quiere decir que ningún medicamento, gotas o suplementos dietéticos pueden retardar su aparición. Entonces, el único tratamiento para una catarata es el quirúrgico y se realiza si el paciente no puede desempeñar actividades normales, tales como que no pueda conducir, que no pueda leer, que no pueda mirar la computadora o pantallas o videos, incluso el uso de gafas, incluso que no pueda ver con el uso de gafas las pantallas. Entonces, la cirugía consiste en la extirpación del cristalino mediante estas dos diversas técnicas, que es la extracapsular y la focoemulsificación. La extracapsular, donde se realiza una apertura en la cápsula anterior del cristalino, por la cual, mediante la expresión manual, saldrá el núcleo del cristalino. Tras ello se aspiran los restos de las cortezas y se implanta un lente intraocular de cámara posterior en el saco capsular. Y la focoemulsificación se va a realizar una apertura en la cápsula anterior del cristalino. Por ella se introduce un focoemulsificador que mediante un sistema de ultrasonido consigue emulsificar el núcleo. Se emplea generalmente lentes intraoculares plegables para no tener que aumentar la incisión de la córnea. La corrección óptica se puede realizar con anteojos, lentes de contacto o lente intraocular. En general, las personas que presentan una catarata pueden determinar cuándo sea que se les extirpe quirúrgicamente. Cuando las personas se sienten inseguras o son incapaces de realizar sus tareas, probablemente sea el momento para esta cirugía. No tiene ningún sentido someterse a una cirugía o a esta cirugía antes de ese punto. Entonces, a medida que la visión empeora, posiblemente necesita hacer cambios en el entorno de su casa para evitar algunas caídas, algunas lesiones que puedan conllevar a lesionar el cristalino o llevar a la causa. Si una catarata no es una molestia, entonces la cirugía no suele ser necesaria. Las cataratas generalmente no dañan el ojo, de manera que puede someterse a la cirugía cuando sea conveniente que el paciente lo requiera. Entonces, como medida profiláctica, la mejor prevención consiste en controlar las enfermedades que incrementen el riesgo de una catarata, evitar la exposición a los factores conocidos que promueven su formación, el uso de gafas de sol durante el día, cuando ustedes están al aire libre, puede reducir la cantidad de luz ultravioleta. Algunas gafas de sol no filtran los daños de los rayos ultravioleta. Un ocultista puede decirle cuáles son las gafas que filtran la mayor cantidad de estos rayos. De hecho, dejar el hábito tabáquico puede disminuir el riesgo de desarrollar catarata y en pacientes fumadores. Entonces, ya para terminamos o concluimos con esta frase que dice: somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito. Muchísimas gracias.